Y vamos a abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y el capítulo 4. Carta a los Colosenses y el capítulo 4. Y vamos a leer uno de esos pasajes en la Biblia, sobre todo el final, en los que normalmente nunca leemos. Incluso cuando estamos leyendo la Biblia decimos, bueno, pues nada, aquí hay unos cuantos nombres, unos saludos y sencillamente vamos a seguir adelante. Y lo vamos a hacer por una razón muy sencilla, pero también muy importante. ¿Os acordáis que acabamos de cantar, preguntarle al Señor qué puedo hacer? Me da la impresión en los últimos años que nos estamos dejando llevar en el cristianismo en general, en la iglesia en general, por todo lo que es el ambiente en el mundo. Vivimos, sobre todo desde los años 70, en un mundo que adora el espectáculo. Las personas viven siempre viendo algún tipo de espectáculo, algún deporte. Son miles de millones de personas que van a ver en los próximos meses el campeonato del mundo de fútbol o de otros deportes o los Juegos Olímpicos, lo mismo las películas, los conciertos. La gente parece que le gusta estar sentada en un lugar y ver algo que está sucediendo. Y en ese perder de participar, de hacer algo, la iglesia da la impresión también de que está dejándose llevar y estamos yendo casi por el mismo camino. Claro, eso es completamente contrario a lo que ocurría en el primer momento, no solamente en la vida del Señor Jesús, que Él, que era Dios mismo, que es Dios mismo, podía haber hecho todo, absolutamente todo por sí mismo, pero se reunió con un grupo de discípulos, de personas que le seguían y mujeres que estaban con Él también ayudándole, porque les quería enseñar que la obra de Dios es una obra que Él realiza a través de todos nosotros, a través de todas las personas. Y lo mismo ocurrió en la primera iglesia, y el secreto del libro de los Hechos es que el Espíritu Santo usaba absolutamente a todas las personas, fueran quienes fueran. Claro, nosotros incluso cuando leemos el libro de los Hechos o cuando leemos las cartas, pensamos en la persona que escribe la carta y pensamos en Pablo y pensamos que el libro de los Hechos de los Apóstoles gira alrededor de Pablo y al principio Pedro, y nos quedamos ahí y no nos damos cuenta de que ellos jamás pensaron de esa manera. Y esa es la razón por la que prácticamente en todas las cartas, no solamente Pablo, pero sobre todo Pablo, habla de muchas personas que estaban trabajando con él, porque quería enseñarnos que el evangelio, el reino de Dios, no lo hace una persona, no lo hace un apóstol, no lo hace un profeta, no lo hace un predicador, no lo hace un maestro, es absolutamente de todos. Por eso no solamente es bueno que cantemos qué puedo hacer, sino que tenemos que hacerlo. Y por eso tantos nombres, y además el Espíritu de Dios, por medio de Pablo, se asegura de que nosotros comprendamos no solamente por qué esos nombres son importantes, por qué el equipo es importante dentro del Evangelio, del reino de Dios, sino que nos preguntemos cuál es mi lugar, cuál es el lugar en el que yo estoy. Porque no hay una sola persona aquí esta mañana que no tenga un lugar que Dios no haya preparado y que no tenga algo que hacer para el Señor. A veces deberíamos aprender esas lecciones tan sencillas, y perdonad esta introducción tan larga, y os prometo que después será más corto todo lo que leamos, pero esa lección tan sencilla que muchas veces hasta los niños pueden comprender. Un amigo mío, pastor, me contaba que un día en la iglesia los niños participaron y entonces le pidió a un niño al principio que orara, y el niño hizo una oración tan sencilla que cambiaron absolutamente todo, el culto, la predicación, todo. El niño sencillamente le dijeron, bueno, ¿puedes orar para empezar la reunión? Y el niño solo dijo, Señor, ¿puedo ayudar en algo? Eso sí es una oración. Y entonces todos comenzaron a preguntarse, pues esa debería ser nuestra oración. Decir, Señor, ¿puedo ayudar en algo? Carta del apóstol Pablo a los Colosenses y el capítulo 4 y el versículo 7. Fíjate lo que dice Pablo. En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro
y consiervo en el Señor, porque precisamente para eso os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Y a partir de este momento, Pablo va a hablar de 10 personas, hombres y mujeres, y va a explicarnos siempre algo bueno como él hace, porque Pablo era un animador, llenó el mundo del Evangelio del Señor Jesús porque realmente estaba entusiasmado con lo que hacía. No se puede predicar ni hablar del Señor de cualquier manera. O estás entusiasmado con Él, o a veces yo le digo, es mejor callarse. Nunca es mejor callarse, ¿me entendéis, verdad? Pero tenemos que estar entusiasmados realmente porque el Señor es lo que transforma nuestra vida. Y entonces habla de 10 personas y dice cosas muy buenas de esas personas para enseñarnos que la obra de Dios es la obra en equipo, pero solo hay uno del que no dice nada. Y lo vamos a ver en un momento, así que hay algo que sospechar. Y hay otro que sencillamente le encomienda algo, le dice, mira, ten cuidado. Así que ahora nuestra pregunta al leer la palabra del Señor, igual que siempre, es, ¿qué puedo hacer yo? Quizás soy parecido a alguna de estas personas, porque, ¿sabes? Si el Señor viniera aquí esta mañana y nos preguntara, ¿quién quiere ser Pablo? Yo creo que todos levantaríamos la mano. Salvo en lo de las persecuciones y en lo de que ir a la cárcel y varias cosas así, que quizás algunos se lo pensaría, pero todo el mundo diría, sí, yo quiero ser Pablo. Pero Pablo no sería nada delante de Dios sin las personas que le ayudaron, y él lo reconoce, y por eso él explica todas esas cosas. La Biblia está llena de héroes desconocidos, hombres y mujeres que sirvieron al Señor haciendo su obra, y nosotros nos dejamos llevar muchas veces por lo que es la manera de ver las cosas en el mundo, incluso ahora mucho más, iba a decir mucho más peor, una frase muy gallega, todavía más terrible, porque con las redes sociales solo se ven los líderes, las personas que destacan, los que tienen miles, millones de seguidores. Y no nos damos cuenta de que el mundo no funciona así y el reino de Dios no funciona así. Así que está hablando primero de Tíquico y si lo vemos, él nos dice que es, fíjate, un amado hermano. Necesitamos personas que realmente nos quieran y nos ayuden, que podamos decir, él es mi amado hermano, mi amada hermana. Dice, fiel ministro del Señor. ¿Te gusta esa característica? Pues es algo que Dios espera de cada uno de nosotros también, que seamos fieles a Él. No está diciendo ministro que tiene mucho éxito, sino fiel, porque Dios no mide el éxito, Él mide la fidelidad. Nosotros sí medimos el éxito. Vuelvo a repetir, porque estamos metidos en toda esta parafernalia del mundo que adora a los que tienen éxito. Dios no. Dios mira a las personas que son fieles. Y dice compañero en el Señor. Y además nos dice que se preocupó por mí, se preocupaba por él en todas las circunstancias. Y además de Tíquico, fíjate que dice que es una persona que conforta nuestros corazones, alguien en quien Pablo confiaba. ¿Hay alguien que puedes confiar 100% a tu alrededor? Seguro que sí. Pero además, fíjate en esa última característica, alguien que conforta los corazones. ¿Sabes? Yo creo que el mundo está lleno de personas desanimadoras. Que si tú dices algo, te van a dar 20 razones por las que no se puede hacer. Y puede que muchas veces tengan razón, este mundo no es perfecto. ¿Me entendéis? Pero a mí no me gustan las personas desanimadoras, las que siempre están diciendo, no, eso no se puede hacer. No, a mí me gustan las personas que confortan el corazón, que sí, que son realistas y te dicen, mira, es muy difícil, pero vamos adelante, vamos a ver si lo damos hecho. Y de nosotros depende si las personas creen que somos alguien que conforta el corazón, que puede ayudar, que puede decir, no, vamos adelante, es una situación muy difícil, pero vamos adelante, vamos a ayudar, vamos a hacer todo lo que podamos, o si sencillamente vamos a ser desanimadores. Porque esa es la situación que muchas veces vivimos en la vida. Nosotros escogemos en todas las situaciones de la vida si podemos quejarnos o podemos agradecer. Hay personas que viven quejándose. Y vuelvo a repetir, a veces
es normal, porque si tú, imagínate, no conoces a nadie, entras en el ascensor y hay una persona que entra en un sitio público y no le conoces de nada, y entonces todos empezamos a mirar quién sabe para qué. Pero como tú digas alguna queja, como digas, uy, qué tiempo más malo hace, inmediatamente la otra persona habla. Ya empiezas la conversación, ya te has unido a un coro de quejosos. Si te pones claro, si te pones a hablar mal de cualquier cosa, de cualquier situación, del papeleo que estás haciendo, de la ciudad, yo qué sé, inmediatamente las personas van a decir, me siento bien con esta persona. Pero prueba la próxima vez que encuentres a alguien y que no conoces y que estáis juntos o tal, y decir, qué día más bonito, es impresionante estar vivo, ¿verdad? ¿Cómo te mirará? Te dirá, ¿de dónde ha salido este hombre, esta mujer? Porque eso es lo que el enemigo ha hecho, lo que el pecado ha hecho en nosotros, es hacernos mirar solo para las cosas que están mal. Y ya sé que hay muchas cosas que están mal, pero yo no necesito repetirlas. Espero que vosotros tampoco. Por eso Pablo amaba a las personas que eran entrañables del corazón, que fortalecían el corazón de los demás, que ayudaban a los demás, que los animaban. Y Pablo decía, y los enviaba a las iglesias porque decía, no, yo con este estoy tranquilo, porque va a llegar allí, yo no sé cuántos problemas van a haber, pero él va a fortalecer el corazón de la gente, los va a animar y va a ser un hombre, va a ser una mujer de Dios para esa iglesia. Así que hay alguien, algún Tíquico, ya suena raro Tíquico, imagínate si dijera Tíquica, no sé si existe ese nombre siquiera, pero hay algún hombre, alguna mujer, aquí algún hermano, alguna hermana que dice, sí, el Señor me ha llamado a mí a animar a los demás. Y te digo que si eso es lo que el Señor te ha llamado, no sabes el bien que le puedes hacer a todo el mundo. No solamente a los no creyentes, sino también a los creyentes. Y luego Pablo sigue hablando y tenemos que ir rápido porque os dije 10 nombres y ya prácticamente se nos está yendo la mitad del tiempo. Pero dice, y con él, con Tíquico, dice a Onésimo, fiel y amado hermano, estoy en Colosenses 4:9, que es uno de vosotros. Ellos os informarán de todo lo que aquí pasa. ¿Por qué dice que es uno de vosotros? Y está hablando de un fiel y amado hermano. ¿Os acordáis de la historia de Onésimo? Quizás alguno de vosotros no la recordáis. Onésimo era un esclavo, alguien que trabajaba para Filemón, y en un momento le robó a su amo y se fue, se escapó. No sabemos cuánto le llevó ni lo que hizo en la vida de Filemón, que era creyente, pero Onésimo se fue. Y como el Señor está detrás de la vida de todas las personas, Él no quita nuestra libertad, pero muchas veces maneja las circunstancias para que nosotros nos demos cuenta de que Él sigue cuidándonos. Un día Onésimo está escuchando hablar del Señor a Pablo. Pablo habla de la gracia de Dios, que la gracia de Dios se manifiesta a todos, que puede llegar a cualquier persona, sea quien sea, incluso aunque sea un ladrón. Y Onésimo abre su corazón al Señor y se lo entrega al Señor. Y entonces le cuenta su historia a Pablo. Y le dice, mira, sabes, yo trabajaba con alguien que hablaba como tú y que pensaba lo mismo y le robé. Y Pablo le dice, ¿quién era? Y dice, alguien que se llamaba Filemón. Y Pablo dice, si yo le conozco, porque Dios obra de esa manera. Y entonces Pablo le escribe a Filemón, mira, Onésimo va a volver a verte, ¿sabes? Esa es la razón de la carta. ¿Sabes por qué? Porque Él ha recibido al Señor Jesús en su vida. Y sabes, si Él te ha robado, te ha hecho algo malo, ponlo en mi cuenta, yo lo pago. Pero Él ahora es tu hermano, ya no es más tu esclavo. Porque eso es lo que hace el Señor. Y yo sé que aquí hay personas que han pasado situaciones muy, muy, muy difíciles en su pasado. Y Dios hizo lo mismo con ellos. Es así. Y dijo, mira, estás perdonado, el pasado ya no existe. Ya no eres más quien eras, ahora es mi hijo, ahora tienes hermanos, ¿sabes? Y por eso Pablo, cuando le escribe a los colosenses y sabe que Onésimo va a ir allí, le dice, es uno de vosotros, nunca lo olvidéis. Y es un fiel y amado hermano. Y eso también nos enseña a nosotros el corazón de Pablo y cuál debe de ser nuestro corazón. ¿Alguien nos ha robado alguna vez?
a lo mejor no físicamente, algo de dinero, lo que sea, pero quizás ha hablado mal de nosotros. Quizás ha hecho cosas que pensamos que no vamos a perdonar nunca más. Y de repente Dios dice, no te preocupes, es tu hermano, es tu hermana. Somos capaces de presentarle y decirle, mira, es mi fiel y amada hermana, es uno de nosotros, es una de nosotros. Sigue el versículo 10 y habla de Aristarco. Lo único que no comprendo, perdonadme esta pequeña broma, en todos estos versículos son los nombres raros que tienen, pero lo demás es genial. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. ¿Sabes quién es este hombre? Pablo solo dice mi compañero de prisión y no dice nada más que él, nada más de él, porque había hablado de que tanto Tíquico como Onésimo le habían ayudado, que eran fieles y amados hermanos, pero de Aristarco solo dice es mi compañero de prisión, porque a lo largo del libro de los Hechos aparece en varias ocasiones yendo en los viajes con Pablo, con Lucas y con varios más, pero siempre con Pablo. Varias veces lo menciona y varias veces dice que nunca abandonó a Pablo. Incluso cuando Pablo tuvo que ir a prisión, Aristarco fue con él. ¿Tienes algún amigo o alguna amiga así? Eso es un tesoro de Dios. Alguien que es capaz de ir contigo hasta el fin del mundo, como decimos. Y Pablo lo dice, es mi compañero de prisión. Es alguien que está conmigo siempre. Vaya donde vaya, Él me va a acompañar. Y cuando leemos el libro de los Hechos, fijaos después, sobre todo en el capítulo 19, en el 27, en varios momentos habla de que Aristarco está con él. Incluso cuando Pablo le escribe a Filemón, hablando de Onésimo, ¿os acordáis de la historia? Vuelve a repetir, Aristarco está conmigo. Muchas veces nosotros pensamos, y vuelvo a decirlo del principio, y lo digo muy rápido para que el tiempo no se vaya, que todo gira alrededor de Pablo, todo gira alrededor de Pedro, todo gira alrededor de alguien, y no nos damos cuenta de que para Dios las cosas no son así. Pablo no sería Pablo sin su compañero de prisión, sin la persona que estuvo con él en todos los viajes, para bien y para mal, acompañándole en todos los momentos. Aunque yo nunca haya escuchado jamás una predicación sobre Aristarco. Pero ¿imagináis lo que significa tener siempre a alguien contigo en todos los momentos? Sigue y luego habla de Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va a vosotros, recibidle bien. ¿Os acordáis de la historia de Marcos? Y ahora ya tengo que ir muy rápido y me perdonáis. Pero ¿os acordáis de la historia de Marcos? Era una persona muy joven. Y era una persona que era hijo espiritual del propio Pedro. Y se fue en el primer viaje con Pablo. Pero ir de viaje misionero con Pablo era un peligro. Podías caer en la cárcel, te podían apedrear, podían pasar cientos de cosas diferentes. Y Marcos, que era muy joven, le pasó eso, tomó miedo y la siguiente vez que fueron de viaje, él desapareció, se fue. Cuando le preguntaron, ¿y Marcos dónde está? Pablo va a ir a viajar, ¿tú vas a ir? Él dijo, bueno, si hay que ir se va, pero... No. Desapareció, sencillamente desapareció. Y entonces Pablo, que era una persona recta y radical, pues no quiso llevarlo con él en el siguiente viaje. Y se llegó a enfadarse con Bernabé, y enfadarse muchísimo. Pero sabes, nosotros podemos desistir de otras personas, podemos incluso desistir de nosotros mismos, pero Dios nunca desiste de nosotros. Así que Dios restauró la vida de Marcos, lo hizo a través de Bernabé, el símbolo más palpable de la gracia en todo el libro de los Hechos. Algún día, si Dios quiere, hablaremos de él, porque era una persona que se comprometía con todos, absolutamente con todos, que daba la cara por todos, que pasara lo que le pasara a alguien, Bernabé estaba allí y decía, sí, yo voy con él, yo le apoyo. Y también necesitamos ese tipo de personas. Y entonces Bernabé tomó a Marcos, lo llevó con él, Dios le fortaleció y de tal manera
¿Sabes cuánto fortaleció a ese joven Marcos? Así que si hay aquí algún joven que ha andado en los últimos años dudando, tambaleándose, incluso a veces con miedo, ¿quién sabe lo que el Señor puede hacer en tu vida? ¿Sabes lo que hizo con Marcos? ¿Sabes cuál fue el primer evangelio que se escribió? El de Marcos. La primera persona que fue capaz públicamente de escribir sobre el Señor Jesús fue Marcos, el más valiente de todos. Tanto Mateo como Lucas, que viajaba con el Señor, como sobre todo Juan, que fue el último, esperaron incluso unos años por el Espíritu de Dios. Pensad un poco cómo estoy hablando, pero para que lo comprendamos. Pero muy poquito tiempo de que el Señor Jesús, después de haber resucitado, ascendió a los cielos, Marcos fue el valiente para escribir el Evangelio y para decir: yo amo al Señor Jesús. Así que Pablo volvió a tomar a Marcos consigo, volvió a decir: no, él es útil para mí, se dio cuenta. Dijo: pues hubo un momento que no era útil, pero ahora me doy cuenta de que realmente él ha sido fortalecido por el Señor. Y le dice aquí mismo también que recibidle bien. Y versículo 11 también: Jesús, llamado el justo, que estos son los colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, es decir, que eran judíos, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Es decir, Jesús era alguien judío que viajaba con Pablo, y por lo tanto en situaciones como cuando él tenía que hablarle a los Gálatas, o en otros momentos donde era difícil para él hablar del Evangelio porque los judíos querían seguir con la ley, Jesús era uno de los que colaboraban con él, de los que le fortalecían y de los que decían: no, yo soy judío y yo amo al Señor también. Y por eso Pablo dice que era un estímulo para él. Después nos habla de Epafras, versículo 12, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo. Os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completamente seguros en la voluntad de Dios. Y este hombre Epafras, algún día, si Dios quiere, también podemos hablar de él, lo vais a encontrar en otros momentos también a lo largo de la vida de Pablo. Era una persona que se esforzaba por la gente de una manera diferente, porque él siempre estaba orando por las personas, ayudando a Pablo, pero no dejaba de orar. Y si no hay alguien que ore por nosotros, por más cosas que nosotros hagamos, no va a servir de nada. Eso nunca lo olvidéis. Siempre me gusta decir que la persona que hace la obra de Dios sin orar, o no conoce a Dios, o no conoce a la obra de Dios, o no se conoce a sí mismo. Una de las tres cosas. Y me encanta que en el grupo que tenemos en la iglesia siempre haya motivos de oración y estéis orando, porque eso es realmente lo que hace la diferencia en la vida. Las personas que oran. Y Pablo lo sabía. Y por eso habla de Epafras, y por eso no solamente dice más de él que de ningún otro, sino que dice que se esfuerza por vosotros en sus oraciones para que seáis firmes, perfectos y completamente seguros de la voluntad de Dios. Así que hay todo un trabajo, una lucha espiritual, no solamente para enseñar a las personas lo que es la voluntad de Dios, no solamente para predicar que sigáis la voluntad de Dios, como yo puedo estar haciendo ahora o otras personas, sino que hay un trabajo mucho más importante de personas que oren para que eso se lleve a cabo. Que estéis orando para que los demás conozcan realmente la voluntad de Dios, que seáis firmes, que seamos firmes y que lleguemos a estar siempre con el Señor. Y después habla de Lucas, aún dice en el versículo 13, porque le soy testigo que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Es decir, que Epafras en otros lugares habla nos dice Pablo en cuanto a que él oraba por diferentes iglesias, pero aquí no solamente nos está diciendo de la gente en Colosas, sino en otras iglesias más. Cualquier persona que llegaba sabía que Epafras iba a orar por él. Tienes una lista de oración en tu casa, tienes los nombres de las personas por los que oras, estás pidiendo al Señor para que estén firmes,
para que puedan soportar todas las situaciones difíciles, para que puedan conocer la voluntad de Dios, estás trabajando para el Señor. Y por eso en la segunda carta a los Corintios y el capítulo 1, cuando Pablo habla de las personas que oran por él, dice que están colaborando juntos y utiliza una frase que dice perfectamente que es exactamente igual que si hicieran lo que él está haciendo. Es decir, el que trabaja y el que ora están en la misma sintonía con Dios, al mismo tiempo. Y si falta uno de los dos, el trabajo no se puede hacer. Y ya, porque el tiempo se va demasiado rápido. Habla en cuanto a Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Lucas, el médico amado, no vamos a decir muchas cosas, pero sabes, era una persona muy conocida en su época, era uno de los mejores médicos, un historiador, un escritor excelente, absolutamente extraordinario, y ¿sabes lo que hizo? Acompañar a Pablo en todos sus viajes. Porque Pablo era un peligro. A él no le importaba si un día la apedreaban, al día siguiente volver a predicar, no se cuidaba en absoluto. Pero Lucas era el médico amado que decía a Pablo, cuidado, te está pasando esto, mira, ¿cómo estás de salud? Y abandonó todo, absolutamente todo, Lucas, toda su posición por acompañar a Pablo en sus viajes. Y Dios le recompensó por eso. Y luego llega Demas, el único del que no se dice nada. Incluso en eso me asombra Pablo, porque él ya estaba empezando a sospechar que Demas era alguien que no era demasiado fiel para el Señor y que tarde o temprano se iba a ir, como después lo hizo. Pero Pablo no lo dice. Así que muchas veces, incluso cuando sabemos algo malo de una persona o sospechamos de una persona, ¿sabes? El mensaje para mí aquí es, no digas nada, a ver si todavía hay una oportunidad de que se restaure, de que se recupere, de que el Señor toque su vida. Y nos dice ya terminando, saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y la iglesia que está en su casa. Ninfas significa literalmente novia, esposa, es una mujer. ¿Y sabes lo que hizo esta mujer? Abrir su casa para que la iglesia se reuniera allí. No tenemos tiempo ahora y más con los minutos que se han ido para hablar de cómo el Señor dignificó el papel de las mujeres desde el mismo momento, desde el primer momento, incluso antes de nacer. Pero no tendríamos el libro de los Hechos, ni las cartas, ni el Evangelio habría llegado a donde ha llegado si no hubiera sido por el papel que las mujeres representaron. Y entre ellas mujeres como esta, como Ninfas. Y en todos los saludos de Pablo, en todas las cartas, siempre hay nombre de mujeres a las que pone como colaboradoras suyas. Y en este caso es alguien, una mujer que abrió su casa para que las personas llegaran a conocer al Señor. ¿Crees que a veces pensamos, bueno, no puedo hacer mucho, no sé cómo hablar, no sé qué hacer? Abre tu casa. Abre tu casa a las personas que tienes cerca, a los vecinos, a quien sea. Háblales del Señor. Porque eso va a ser una transformación en la vida de esas personas. Y termina diciendo, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Y decid, el último caso, Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Y este es el único caso un poco sospechoso, pero me gustaría terminar con él de una manera muy sencilla, porque le dice a Arquipo, oye, decidle a Arquipo, cuida el ministerio, el Señor te ha dado un ministerio, cúmplelo. Le está desafiando a no quedarse sentado, le está desafiando a no ser un espectador. ¿Os acordáis cómo empezamos? Y este es el final. ¿Qué vamos a hacer en nuestra vida? En nuestra vida cristiana, ¿vamos a ser espectadores? Lo podremos pasar muy bien. Hay mucha gente en el mundo del cristianismo hoy que realmente lo
pasa de maravilla en la presencia del Señor. Hoy hay reuniones de alabanza como nunca jamás en la historia ha habido, predicadores, personas que explican la palabra de Dios como nadie jamás hubiera imaginado. Entonces tú puedes ir, asistir todos los domingos, estar en un lugar, sea donde sea el lugar del mundo, y ser un espectador y venir a la presencia de Dios, pues no sé, durante unas horas. Pero eso no cambiará nada el mundo, no va a transformar nada el mundo. Es más, quizás no transformen nada, ni siquiera a nuestra propia familia, ni mucho menos el lugar donde estamos, el vecindario donde estamos. Y por eso Pablo le dice a Arquipo, cuida tu ministerio. El Señor te encomendó algo, ¿recuerdas? Además lo hizo de una manera muy tierna, muy suave. Y quizás el Señor tenga que decirnos a nosotros, ¿qué vas a hacer en tu vida? ¿Vas a conformarte con ser un espectador toda la vida? Sí, llegaremos a la presencia del Señor, habremos disfrutado muchísimo, pero ¿sabes lo que será llegar allí, sentirse delante del Señor? Ahí ya no podemos preguntarle qué puedo hacer. Porque los cielos nuevos y la tierra nueva, el Señor habrá derrochado tanta imaginación y creatividad que vamos a ser inmensamente felices por toda la eternidad. Olvídate, ahí ya no, la pregunta ya no es qué puedo hacer, es sencillamente agradecer al Señor. Pero ahora el Señor está preguntándome, Jaime, ¿cuida tu ministerio? ¿O te lo está preguntando a ti? Vamos a terminar orando a solas un momento cada uno.